nublado tú me vuelves y eso está un poco... Lo primero que voy a hacer es pegar mis cejas. Con la ayuda de un delineador yo voy a utilizar un color marrón, pero pueden utilizar ya sea blanco o el que tengan a la mano para hacer el bosquejo del personaje. Yo primero voy a empezar por el rostro y luego voy a hacer el resto del personaje en mi cuerpo. Me va a ayudar mucho, es una guía para poder saber dónde debo aplicar yo todos los colores del personaje. Bueno, estoy dibujando la parte del esqueleto, la pañoleta, y ahora voy a seguir con el chaleco. Él tiene un chaleco de color morado, como envejecido. Acá estoy observando mi personaje en la computadora para estar segura de qué es lo que estoy yo dibujando, todos los detalles del personaje. Bueno, me falta la boca y los dientes, que son bien grandes y desiguales. Ahora sí empiezo a depositar color. Voy a empezar con el negro. Estoy utilizando estas pinturas que se activan con agua, Aquacolor, que son muy propias para este tipo de personajes caricaturescos. Este tipo de personajes me gusta empezar con este color, con el negro, para que después no me manche el resto de los colores. Los colores que se activan con agua se secan inmediatamente. Hay que aplicar varias capas hasta lograr pues que los colores nos queden parejos. Eso es lo que estoy haciendo acá. Lo estoy haciendo por partes, estoy haciéndolo en los ojos hasta que los ojos me queden bien parejitos como yo quiero que me queden. También estoy pintando en la parte de abajo los espacios donde no tengo los huesos. Así me va quedando el personaje. La nariz es como un corazoncito al revés. Esa es la guía para hacer la nariz. Terminado el color negro, cambio mi pincel por un pincel como más preciso y voy a depositar el color blanco en el rostro de Héctor. Con un pincel más pequeño y más preciso pues voy a evitar que se me pase para el color negro. También estoy utilizando colores Aquacolor. Voy a pintar entonces también la parte del cuello y todo el resto del blanco que lleva el personaje. También de la misma manera tengo que estar pendiente de que se seque para poder aplicar una capa después de la otra. Aquí también hay que tener en cuenta mucho con qué pinceles trabajamos para que sean como más precisos. Al momento de depositar las pinturas esto tiene mucho que ver. Ahora sigo entonces con la boca. Estoy utilizando un pincel muy finito para hacer la parte de afuera, para rebozarlo. También estoy utilizando la misma pintura que se activa con agua, y ahora con un pincel plano estoy dibujando los dientes. Los dientes de Héctor son muy desiguales y grandes. Los dientes de abajo los dibujo debajo de mi labio inferior y los dientes de arriba caen sobre mi labio inferior. Entonces a repasarlos una y otra vez con este pincel que me ayuda mucho. Es un pincel planito como lengüeta, y con un pincelito biselado empiezo a aplicar el color negro entre diente y diente y en la boca. Aquí lo único que estoy haciendo es definiendo colores, no estoy aplicando sombras ni nada de eso. Estoy solamente trabajando colores que se activan con agua para definir los rasgos pues y todo lo que lleva el personaje. Héctor lleva un diente como de oro, color amarillo brillante. Ese no lo voy a dibujar todavía, voy a esperar para más adelante. Estoy tomando un buen tiempo para hacer esa boca y esos dientes, porque esta es la parte como de las partes más importantes que tiene el personaje, porque es donde lleva como la expresión, la sonrisa, todo lo que quiere transmitir el personaje. Con los detalles del personaje estoy dibujando la pañoleta con un rojo muy intenso. Héctor lleva un pañuelo colgado de los huesos porque pues realmente él no tiene cuerpo. Me guié por la segunda vértebra que hicimos en el dibujo, me quedó muy chusca, la verdad que me gustó harto. Y ahora sigo con el color morado. Estoy utilizando un pincel bastante grueso. Todas estas pinturas son pinturas que se activan con agua, Aquacolor. Debo aplicar varias capas y en las partes de las esquinas ayudarme con un pincelito más pequeño. Héctor perdió una manga de la chaqueta, por ahí sale un hueso. Así va quedando mi personaje.
Antes de aplicar el resto del color morado en el saco de Héctor, voy a sombrear toda la parte que hice del chaleco de Héctor. Estoy utilizando sombra negra, también se puede utilizar sombra gris o marrón, la que tengamos a la mano. Pueden usar sombras en crema, sombras en polvo. Esto lo voy a hacer por todo el chaleco o la parte del chaleco que ya había dibujado, aplicando sombra y difuminando muy bien. Esto ya le va dando como forma al personaje, también alrededor de esa parte del hueso que dibujé. Después de terminar el sombreado del saco del personaje, que toma bastante tiempo, pero es muy importante hacerlo con calma y que no falte ninguna parte por sombrear, ahora sí voy a terminar de depositar el color morado. Voy a tomarme un rato para detallar todo lo que llevo hasta el momento. Voy a aplicar más color negro, voy a detallar las vértebras, el cuello del personaje, la pañoleta, todo lo que llevo hasta el momento para ir perfeccionando este personaje. Voy a seguir entonces con el resto de la chaqueta. Vuelvo pues a utilizar el color morado. Héctor tiene una manga rota por donde sale uno de los huesos. Voy entonces a dibujar este huesito. Luego vuelvo a las partes donde va color negro para acabar de llenar ahí esos espacios y que me quede ya toda la chaqueta completa. Para esto tengo que entonces volver al color negro. Voy a cambiar al color blanco y voy a terminar ese hueso que tiene Héctor, donde le falta la manga a la chaqueta, y por fuera empiezo a pintar el resto de color negro. Así me va quedando pues el personaje con todos estos detalles. Ya vamos muy adelante. Es realmente un maquillaje bastante largo porque estoy pintando rostro y cuerpo. Y terminado este paso, entonces empiezo a sombrear por la parte de afuera del saco, donde van como la parte de la solapa. Todo esto lo estoy haciendo con sombra color negro, con sombra en crema. Me gusta utilizar este tipo de sombras para estos personajes porque se dejan difuminar muy bien. Son muy fáciles de trabajar en este tipo de personajes, nos ayudan a dar profundidad, volumen. Por ejemplo, estoy aplicando también blanco en crema para precisamente que no me quede la chaqueta como tan plana. Paso ahora a detallar la pañoleta de Héctor con color negro. Esto lo estoy haciendo por los bordes y en la mitad estoy aplicando un poquito de blanco para darle volumen. Nos podemos ayudar con los dedos, esto nos ayuda mucho. Y ahora cambiando de color, utilizando el color marrón en crema, voy a detallar la parte de las vértebras, de los huesos y también de los dientes, todas con este mismo color, con color en crema, color café, color marrón. Y también alrededor de los ojos también estoy utilizando color marrón. Esto lo logramos de poco a poco, difuminando muy bien. También voy a aplicar un poquito de gris en el rostro también del personaje, también difuminándolo muy bien e integrándolo con ese color marrón. Terminar el detalle de los dientes, pintar el diente que tiene de oro Héctor y a repasarlos también con color marrón. Todos estos últimos detalles los estoy haciendo con colores en crema. Ahora voy a terminar los detalles que tiene Héctor en la cara. Tiene unos dibujitos en la parte de la frente, en las mejillas y en la parte del mentón. En la parte de la frente y el mentón tiene como unos corrosquitos en color verde. En la parte de las mejillas tiene como unas lagrimitas de diferentes colores. Yo los hice en estos colores que me parecieron muy llamativos. Y alrededor de los ojos, los punticos que tiene alrededor de los ojos los hice en color amarillo. Todos con productos en crema de mi paleta de Make Up Forever, que tiene unos colores muy bonitos y muy vibrantes. Y el resto de las decoraciones los hice en amarillo. Y después le pasé el color negro con un pincelito muy finito para terminar de hacer la decoración de Héctor.
Estos ya son pues como los últimos detalles del personaje a los que les estoy dedicando pues como muy buen tiempo para que me quede bien bonito. También podemos ser creativos. Ya con estos detalles he finalizado la decoración del rostro de Héctor. Voy a coger un pedacito de la peluca para colocármela en el mentón, el disfraz de Héctor, el sombrero, la peluca, y con esto ya he terminado. Maquillaje de Coco, Héctor de la película. Lo quería hacer hacía mucho tiempo, pero uy, tiene mucho trabajo. Espero que les guste este maquillaje. Y bueno, nos vemos para la próxima. Nos vemos, chao. Chiflado tú me vuelves y eso está un poco loco. Tu mente que despega, tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas. Todo es un poco loco. Todo es un poco loco, con mi cabeza juegas.